Como han podido ver, Cámara de Comercio de Teruel volvió una vez a Calamocha para impartir un taller para emprendedores y empresarios recientes. Y para conocer un poquito más la labor de esta institución y su actualidad más cercana, hemos invitado a Antonio Santa Isabel. Él es el nuevo reciente presidente de esta institución. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Calamocha Noticias esta tarde. Un placer estar aquí. Bueno, si me permites, te tuteo sí, para sin tener problema. una entrevista más cercana. Sin ningún problema. Muchas gracias. Me gustaría empezar a hablar un poco pues, de esa elección, ¿no? Porque hace unos meses fuiste elegido el presidente de la Cámara. Entonces, ¿qué supone para la Cámara de Comercio de Teruel la renovación de la Junta tras 12 años, ¿no? Teniendo el mismo presidente? Pues bueno, la verdad es que yo no sé si seré mejor presidente que el anterior, que fue muy bueno. Es cierto que a mí me está tocando vivir un cambio totalmente en la Cámara. Ya hace unos años, con el recurso cameral, pues se perdió muchos ingresos, las cámaras tuvieron que volverse a moldar, tuvieron que volverse a reinventar, y estamos todavía en ese camino entre dos aguas. No sabemos realmente todavía dónde estamos. Estamos buscando la dirección de dónde tiene que llegar realmente parte de la financiación, aunque es cierto que otra parte la estamos buscando nosotros a través de los empresarios. Y sí es cierto que bueno, yo creo que la línea que estamos adoptando ahora es una línea de crecimiento principalmente. ¿Qué motivación tuviste para iniciarte, ¿no? en esta aventura de la presidencia? Pues la verdad es que actualmente soy vicepresidente de COE. Llevo 4 años en contacto con el tejido empresarial. Y bueno, pues ese ansia de querer aportar muchas veces, ese adrenalina que llevo por dentro, pues, y luego la gente que tengo alrededor, que al trabajar con gente que te apoya y que encima te empuja, pues muchas veces te ayuda a dar este salto. ¿Cómo encontraste la Cámara en tu llegada como presidente? Pues la verdad es que la Cámara muy bien, la he visto económicamente está saneada. Es cierto que sigue viviendo lógicamente al día, porque los ingresos dan para el ejercicio, pero tenemos que pensar en un futuro de cómo se va a reestructurar realmente. Tiene un patrimonio importante y sobre todo tiene un patrimonio en personas, que es lo más importante que tiene en estos momentos la Cámara. Tiene un patrimonio en el personal, tanto en la delegación de Alcañiz como en la central en Teruel, que yo creo que es lo que hace que la Cámara siga viva. O sea, que la actualidad, la importancia, ¿no?, de la actualidad de la Cámara se basaría en ese sentido. ¿Destacarías de la actualidad de la Cámara ese aspecto? Sí, resaltaría que tiene un personal muy preparado y que encima con este cambio, es cierto que los cambios siempre asustan un poco. Bueno, yo creo que hemos podido transmitir tranquilidad y luego también hemos transmitido ilusión, porque entramos todos con mucha ilusión, porque casi la Junta al completo, el Pleno al completo, yo creo que hay 2 o 3 personas que se mantienen del anterior Pleno. Es todo gente nueva, entonces eso, quieras o no, también crea un cambio y una forma. Muchas veces en el trabajo, cuando tenemos un trabajo muy aburrido, pues al final entramos en una dinámica que no es la adecuada. Me refiero a la adecuada anímicamente. Entonces yo creo que en ese sentido sí les hemos metido un poco de vidilla, pero ya te digo que son grandes profesionales todos. Es pronto para hacer un balance, ¿no?, de inicio de presidencia, son pocos meses. Sí, la verdad es que son pocos meses, pero son meses intensos, porque tenemos muchos frentes abiertos en estos momentos, de la actualidad política, económica, de infraestructuras, etcétera. Yo creo que evaluar es pronto, pero sí es cierto que tenemos mucho trabajo y no hemos parado. Ni siquiera yo el mes de agosto no he cogido vacaciones, porque ha sido materialmente imposible. Esos frentes de los que me hablas, ¿con qué están relacionados? ¿Cuáles son los objetivos que tienes como presidente? Pues a ver, realmente tenemos que trabajar en objetivos. Tenemos que mantener el tema de la formación, creemos que es vital la formación. Tenemos que seguir trabajando en la internalización, que yo creo que es una de las patas más importantes que tiene Cámara, y que de hecho hace 2 días dábamos los datos de Aragón. Estaba decreciendo un 4% en el primer semestre, mientras que la provincia de Teruel crecía casi un 4%, con lo cual son buenos datos. Es decir, Teruel lleva después de crecer un 22% el año pasado. Entonces yo creo que son muy buenos datos, yo creo que estamos en la línea correcta, pero yo sí creo que debemos de empezar a trabajar en otra línea que se ha dejado con el tiempo y que es importante. Es el tema de las pequeñas empresas que no quieren dar un salto internacional,
porque no tienen capacidad, dar un salto nacional, que es, al final no deja de ser salir de tu territorio. Entonces estamos trabajando ahora, sobre todo en tema agricultura, todo lo que tenga con agroalimentación y bio, que es una moda que yo creo que nos debemos de aprovechar, que tenemos productos de primerísima calidad, pues tenemos que trabajar en esas pequeñas exportaciones a ciudades que están o a provincias que están limítrofes o dentro del territorio nacional. De estas exportaciones, por ejemplo, comentaste en la 9ª edición de Misión Inversa que ha aumentado las exportaciones agroalimentarias un 4%. Sí. Entonces, en ese sentido, se quiere seguir creciendo, ¿no? Sí, queremos seguir trabajando, lógicamente en la parte internacional tenemos que seguir trabajando y es donde lo hacemos muy bien, pero si somos capaces de hacerlo muy bien internacionalmente, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo nacionalmente? Y luego también es una forma de dar el segundo paso, porque hay mucha gente que dice, para mí dar un paso internacional es demasiado, pues damos un paso nacional y luego ya daremos un paso internacional. Yo creo que Cámara lo bueno que tiene es que asesora muy bien, es decir, yo siempre pongo un ejemplo que cuando tú vas con una idea, con un proyecto, que yo pensaba que se presentaban pocos, pero se siguen presentando muchos proyectos todos los días en Cámara. Cuando se presenta un proyecto, lo analizamos muy bien, le hacemos un estudio exhaustivo de la inversión, de la rentabilidad, etcétera, y toda la gente que inicia un negocio con Cámara, el resultado es que un 30% más continúa al cabo de los 3 años. Es decir, estamos en torno a un 80% de éxito. Eso, cuando el resto de las empresas, es decir, cuando lo hacen solo, sin ayuda de nadie, se quedan en un 50%. Yo creo que es importante y demuestra que la gente que está detrás es profesional. Por ello, las empresas deben apostar, ¿no?, por unirse a la Cámara. Sí, está claro que uno de los principios fundamentales que tenemos que seguir protegiendo es el Club Cámara, en el cual tenemos que dotarlo de muchos más servicios, que es en lo que estamos trabajando. Yo anuncié que me gustaría hacer una app global que contuviera todo lo que un empresario necesita, pero hasta incluso el ocio que necesita un empresario, porque también es importante. Y en ello estamos trabajando. Los plazos que yo me había marcado no se van a cumplir porque yo pienso más rápido de lo que se puede ejecutar, pero bueno, se acabará consiguiendo. Pero sí es importante que le ofrezcamos al empresario todo lo que necesita, que seamos capaces de dotar de todas sus necesidades, cubrirlas nosotros. Porque los objetivos de Cámara van en ese sentido, ¿no?, en ofrecer un servicio a las empresas, tanto como comentas en formación, como lanzarlas a nivel nacional e internacional. ¿Qué otro tipo de ayudas ofrecéis a las empresas? Pues realmente es que tenemos desde el asesoramiento inicial, es decir, financiación, búsqueda de financiación, que muchas veces la gente viene con una idea muy buena, con un proyecto muy bueno, pero no tiene financiación. Pues le damos las diferentes vías que hay. Es cierto que cuando uno acude a un banco y lleva un estudio hecho por él mismo o hecho por Cámara, el valor que tiene hecho por Cámara es mayor que si lo ha hecho uno mismo. ¿Por qué? Porque ve que hay detrás unos profesionales que han estado mirando ese trabajo. Entonces, a la hora de buscar financiación, también nosotros decimos a qué puertas tiene que llamar. Y entidades como Avalia, a las que puede ir, y con un respaldo también de Cámara de Comercio, pues es más fácil que esos proyectos salgan adelante. Entonces me refiero que el proyecto real, desde que inicia el empresario y lleva su proyecto hasta que lo pone en ejecución, le acompañamos en todo el trayecto, y eso es muy importante. Claro, o sea que le acompaña durante toda la andadura. Incluso años continuamos, porque luego hay que formar muchas veces al personal que se contrata. Claro. Nosotros hacemos esa formación, le buscamos perfiles adecuados a lo que él necesita, porque también nuestra bolsa de gente que hace cursos con nosotros es muy amplia, y entonces muchas veces tiran de nosotros para incluso rellenar esos huecos que ellos no son capaces de rellenar. Podemos concluir, suponer que Cámara hace mucho por los emprendedores, por las empresas y por la provincia. Sí, y más que nos gustaría hacer, porque también es cierto que como todos sabéis, cuando Cámara sufrió el varapalo económico que sufrieron todas las cámaras en España, en la provincia de Teruel se cerraron 3 sedes. Una estaba aquí, otra estaba en Mora y otra estaba en lo diré, Andorra. En Andorra, ¿no? Que y en Andorra. Entonces, es cierto que uno de los puntos que a mí me gustaría es ir volviendo a recuperar eso. No se puede recuperar como estaba antes, porque es cierto que todo ha cambiado. Es decir, lo que tenemos que crear son centros de dinamización del territorio.
Y eso no lo tiene que hacer solo Cámara, ya hemos llegado a acuerdos con COE para que esos centros vayan de mano de COE, de mano de los empresarios de la zona, y entre todos creemos unas oficinas que sean capaces de asesorar, porque Cámara de Comercio sigue asesorando a gente de Calamocha y de toda la provincia, pero la cercanía es muchas veces muy importante. Entonces consideramos que tenemos que, lógicamente, intentar hablar con la Administración para que también nos eche una mano, pero lo que tenemos, para mí una prioridad sería poder abrir los centros que se cerraron y estar más cercano del empresario, aunque ahora es muy fácil a través de todo el tema tecnológico, un tema muy importante dentro de Cámara en esta nueva andadura, pues yo creo que también debemos de estar cerca de las empresas. Cuando se cerró la sede en Calamocha, pues desde la Asociación de Comerciantes se pidió pues ese retorno, ¿no?, esa reapertura. Entonces, en ese sentido sí que podrían tener un hilo de esperanza para volver a tener esa actividad, ¿no?, esa cercanía de la que hablas. Yo no lo descarto, es decir, es una de las propuestas que está encima de la mesa. Es cierto que, lo que te comentaba al principio, hay muchos frentes abiertos. El tema tecnológico que te acabo de nombrar ahora mismo, yo creo que es súper importante. Nosotros estamos empezando a asistir a todas las ferias donde se presenta tecnología. Estamos teniendo contacto directo con las personas que venden esa tecnología y nuestra idea es 24 horas después ofrecérselo a nuestras empresas en Teruel. Es decir, no podemos esperar a que la gente de Teruel viaje, vea tecnología y la quiera, se la tenemos que llevar nosotros. Esa es parte de Cámara. Cámara tiene que trabajar en eso. También trabaja en ese sentido porque hay un desconocimiento de la adaptación a la nueva tecnología por parte de los empresarios turulenses. Yo creo que hay de todo. Hay gente que muchas veces pensamos que las empresas en Teruel son unipersonales, es decir, yo soy el que hago esto otro y hago esto otro, no me da tiempo. Entonces yo creo que Cámara, muchas veces pensamos que la Cámara está para las grandes empresas, no, está sobre todo para las muy pequeñas empresas, donde el tiempo, donde no hay más tiempo, porque sabemos que un autónomo al final es autónomo las 24 horas del día, pues tenemos que luchar para que esas 24 horas del día, las horas que él no llega, se las saquemos nosotros. Ajá. Hablábamos antes de la entrevista de emprendedores, ¿no?, de proyectos relacionados. ¿Crees que existe un tejido pues emprendedor en la provincia de Teruel bastante amplio y fuerte? Yo siempre digo que cuando voy a reuniones tanto de COE como de CEPIME como de Cámara, en otras comunidades o dentro de nuestra propia comunidad, y nos dicen, no, es que las empresas en no sé dónde han crecido tanto. Yo miro el tejido empresarial turolense y es para quitarse el sombrero. Con muy poquito tienen una imaginación bestial, son capaces de ser punteros. El problema es que siempre tenemos un defecto en este país, y es que no reconocemos lo bueno que tenemos cada uno de nosotros. Yo antes de ayer estaba en una reunión en Madrid, estábamos hablando de la trufa, y yo decía, ¿pero sabéis quién es el mayor productor de trufa? Y me dijeron, no, hombre, es evidente, Italia. ¿Y sabéis que en Teruel se produce trufa? ¿Ah, sí? Es decir, hay un desconocimiento de tantas cosas sobre Teruel. Estábamos hablando hace poco de que tenemos el mejor cielo de Europa. Estábamos hablando del premio Starline que le han dado a la zona de Mora y todo eso. Y se desconoce, no le damos valor. Son noticias que pasan de puntillas por todas partes. Entonces yo creo que nos tenemos que empezar a creer que somos muy buenos. Yo creo que hay futuro en Teruel. El problema es que nos falta gente, pero tenemos que fijar esa gente. Entonces, las apuestas, esta mañana vengo de hablar de una propuesta que salió el año pasado desde el departamento desde la Comisión de Formación de COE, que ahora es COE Cámara, porque hemos integrado, no queremos crear otra comisión nueva, es decir, vamos a intentar trabajar conjuntamente todo lo que podamos, y hablábamos de los más pequeños. Hicimos un concurso de ideas, se presentaron unas ideas bastante coherentes, es decir, eran todas eran viables, y ganó una, y lo hicimos a nivel de Teruel Capital, y este año lo que pretendemos es que sea a nivel de Teruel Provincia. Y aparte esta mañana hemos presentado un curso que sí se va a aprobar en Teruel Capital, y es una actividad extraescolar para que con chicos de 8 a 12 años empecemos a hablar de lo que es ser empresario, hablar en público, exponer, hablar ideas, defender ideas, poder llevar un proyecto adelante en conjunto, hacer todo lo que es marketing de ese producto, etcétera, etcétera. Si creamos a nuestros hijos y a nuestra juventud, la creamos con otro cambio de mentalidad, yo creo que la provincia tiene muchísimo futuro. Ajá. Porque hablábamos antes de empezar de que pues quizá la tendencia de las familias, pues mi hijo va a ser funcionario, y a lo mejor la parte de empresa la dejan de un lado
y solo se trabaja a lo mejor en el instituto, ¿no? Un poquito en alguna asignatura determinada. Pero de esta manera se puede acercar al colegio, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, dentro de este programa nosotros lo hemos dividido, hemos hecho de 8 a 12, luego de 12 a 18 y 18 en adelante. Es decir, tocamos primero la parte más pequeña, que es de la que me encargo yo principalmente, que es la que me gusta, porque creo que es donde pones la semilla realmente. Luego está la segunda parte, en la que sigues trabajando, ya hay dos vías, se puede seguir estudiando el bachillerato normal o se puede ir hacia la parte de FP, que es muy importante, que yo creo que en este país se ha abandonado, nos hemos dado cuenta, que es al final es lo que soporta la economía, esa estructura es el FP que se abandonó. Todo el mundo tenía que ser universitario, todo el mundo tenía que estudiar una carrera, y no es así. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna carrera, y tengo mis negocios y ahora estoy de presidente de Cámara, y es decir, no significa el tener una carrera estar más preparado o menos preparado. Uno se prepara trabajando y uno se prepara luego interesándose por las cosas. Entonces yo creo que debemos de cambiar esa percepción de la sociedad de todos tienen que ser funcionarios o todos tienen que tener algo seguro donde no vayan a tener ningún problema. Yo creo que seguro cada vez hay menos cosas, y luego que los trabajos cambian. Hay trabajos que ahora conocemos que cuando los niños que tienen 8 años cumplan 18 no existirán y habrán aparecido otros nuevos. Es así. Hablábamos antes también de pues ese desconocimiento que hay en España sobre Teruel, ¿no? Y sobre las cosas que pasan en Teruel. Sí. Sin embargo, estas semanas pues se han hecho eco todo el país de la situación del tren, gracias a los vídeos que realizó el director de este programa para Teruel Existe, y han podido conocer la realidad que vivimos, ¿no? En ese sentido, desde Cámara pues apoya la manifestación del próximo día 7 en Valencia. No es que la apoye, es que invito a todo el mundo a que vaya a esa manifestación, pero cuando digo a todo el mundo, yo creo que cada uno tiene una responsabilidad. A mí me piden, como presidente de Cámara, mi responsabilidad, y mi responsabilidad es que tengo que intentar que vengan cuanto más arriba, mejor. Es decir, si tengo que intentar que venga el presidente de Cámara de España, el señor Bonet, yo ya he hecho mis deberes y me he preocupado de hacerle llegar una invitación. Le he dicho que en la pancarta no me gustaría ir a mí, me gustaría que fuera él, y que a mí me gustaría estar detrás. Entonces yo creo que si cada uno hacemos nuestros deberes, los políticos hacen los suyos, que por ahora los políticos de la provincia de Teruel han estado a la altura, porque todos van en la misma dirección. Luego veremos si eso se traslada, y en Europa han hecho lo mismo, vamos a ver si en España se traslada igual. Que el problema es que tenemos dentro de muy pocos meses elecciones, tenemos que ser coherentes con lo que defendemos. Estamos defendiendo una cosa que si no saliera adelante, sí que sería un freno definitivo para la provincia de Teruel. Yo creo que tenemos que ser serios, y en la manifestación del día 7 tenemos que intentar cada uno conseguir que vaya su máximo representante. Es importante que vaya gente y que nos movilicemos. Pero si van los máximos representantes, la noticia pasa de ser local a ser nacional. Y yo este martes estuve reunido con empresarios que no sabían lo que era el corredor cantábrico mediterráneo. Y eso me preocupa. Si lo hiciste llegar, ¿no? Supongo. Pues automáticamente le mandé un dossier entero de qué era el Cantábrico Mediterráneo, porque considero, y estoy hablando de empresarios que tienen responsabilidad. Entonces yo creo que sí estamos haciendo el ruido correcto. Sí es cierto que hemos encontrado unos aliados muy buenos, que es la Comunidad Valenciana, que desde que la Comunidad Valenciana ha entrado en juego, esto se ha disparado. No se le puede quitar mérito a Teruel Existe, que lleva luchando años y años y años, y siguen con los brazos levantados y no los han bajado. Y luego también es importante que la sociedad de Teruel, yo creo que es, cuando hablaba del ejemplo que es la sociedad en general de Teruel, ahí ha demostrado que yo veo los noticiarios hablando de despoblación y hablan de Soria, y los que salen a la manifestación son de Teruel. Es decir, tienen un peso, yo creo que importante. Y tú personalmente, como madrileño, pero pues afianzado aquí en Teruel, y ya como turolense que te sientes, esa lucha constante de la población turolense sí que la has vivido, ¿no? Sí, sí la he vivido y la comparto. Yo creo que de todas formas, yo ya he dicho en algunas ocasiones que cuando yo entro de presidente de Cámara estoy para defender desde Cámara, utilizar los recursos que tengo para intentar conseguir objetivos. Pero también es cierto que cuando ya has hecho esos movimientos, mi segundo paso es estar acompañando en la manifestación o en lo que haga falta a la gente de la provincia de Teruel. Entonces yo creo que tenemos dos funciones, igual que los políticos. Los políticos tienen una función no de coger la pancarta el primer día, sino de preocuparse que las personas que tienen que asistir a esa manifestación asistan, y luego ya
si hace falta, ir ellos también en esa manifestación. Así lo veremos el próximo día 7 en Valencia. Esperemos. Ahí estaremos nosotros para que todos ustedes pues sepan cómo se ha desarrollado esa manifestación, esa concentración. Me gustaría hablar de la situación económica en la que ves la provincia, en qué situación se encuentra Teruel. Pues a ver, el problema es que Teruel en estos momentos tiene bastantes golpes con el tema de Andorra, por ejemplo, de la central térmica, con proyectos, grandes proyectos que había o que se planteaban, por ejemplo, aquí el proyecto Aqua, es decir, había proyectos y se han ido frenando algunas cosas. Hablamos, por ejemplo, la espada que está siempre encima de Motorland por el tema de la inversión, de lo que hay que para mantenerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos de ser cautos, es decir, debemos de seguir cuidando lo que tenemos porque nos está dando mucho, es decir, hace años hablábamos de la autovía, ¿cuánto nos ha dado la autovía? ¿Cuánto nos ha dado? Calamocha también podría decir cuánto me ha quitado la autovía, porque era una zona de paso obligada, se tardaba más, pero ¿cuánto nos ha dado realmente la autovía? ¿Y cuánto ha tardado en llegar? ¿Cuánto está dando el aeropuerto? ¿Cuánto ha dado Dinópolis? ¿Cuánto ha dado Motorland? ¿Cuánto ha dado cada una de las inversiones importantes que se han hecho en la provincia? Entonces yo creo que las inversiones, es cierto que hay que promoverlas desde dentro hacia afuera. Cámara va a estar apoyando todas aquellas inversiones que se quieran hacer de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Es decir, si se quiere una inversión en Calamocha, tiene que moverse en Calamocha. Y una vez que la gente de Calamocha se crea la inversión, es cuando hay que hacerla y hay que apoyarla. No tenemos que venir de fuera a decir lo que hay que invertir. Tenemos una parte económica que es bestial, que es toda la parte agroalimentaria. Yo creo que es bestial el crecimiento que estamos sufriendo. Cualquiera que vaya por la carretera ve la cantidad de granjas que se están abriendo. Es una burrada y yo creo que eso es muy positivo para la provincia. Que nos convirtamos en la despensa, vamos a llamarlo así, de España y de Europa, a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que seamos capaces de vender ese producto terminado. Es decir, que no vendamos a granel, que seamos capaces de desarrollar el producto entero y de vender el producto terminado, que es donde realmente se gana dinero. Es decir, tenemos que industrializar la parte agroalimentaria dentro de la provincia. Eso yo creo que es muy importante. Tenemos que desarrollar el producto casi hasta el final. Yo no digo a lo mejor hasta el final, pero casi hasta el final. No podemos estar vendiendo trufa, por poner un ejemplo que hemos comentado antes, para que luego nos vuelva como trufa italiana, o no podemos vender aceite, como hemos dicho. Entonces tenemos que saber desarrollar ese producto hasta el final, tanto en vinos como en todo lo que tenga que ver con los cárnicos, que también nos está pasando con el cerdo, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿está relacionado todos estos proyectos en los nuevos retos de Cámara, en impulsar desde las empresas estos cambios? Pues sí, porque al final una empresa que está consolidada, una empresa que ya tiene, que vende su producto, que ahora mismo estamos viendo que las empresas, yo el otro día estuve en una reunión con gente que vende vinos y decía, no, si tengo la producción vendida, pero lo estoy vendiendo a granel. Bueno, pues ya puedes empezar a trabajar en venderlo embotellado porque te puedes permitir el lujo, es decir, ya lo tienes todo vendido, pues vete haciendo poco a poco crecer tu negocio, porque muchas veces crecer el negocio con más viñedos es mucho más complicado que sacarle más rentabilidad al propio producto que ya tienes. Entonces yo creo que Cámara ahí también tiene que estar asesorando para que ese cambio se vaya haciendo paulatinamente, porque no se puede hacer de golpe, lógicamente, porque hay que modernizar mucho las empresas para llegar a eso, porque es muy importante la tecnología, es muy importante las actualizaciones. Entonces todo eso tenemos que trabajar y yo creo que es un reto, pero un reto no solo para Cámara, es un reto para toda la sociedad en conjunto, es decir, escuchaba yo que ahora el tema de la alimentación, la cantidad de alimentos que se tiran a la basura, pues tenemos que saber trabajar, es decir, tenemos que empezar a defender también no solo el que tengamos un buen producto y el que saquemos un buen producto, sino el tratamiento de ese producto, no fabricar por fabricar productos, que luego hay que tirarlos porque no se venden o porque sus caducidades. Tenemos que trabajar en una parte social que también yo creo que es muy importante. Y dentro de todos estos proyectos, ¿cuáles son las prioridades que observa Antonio Santa Isabel desde Cámara para hacer crecer a la provincia? Pues yo creo que lo principal es primero dar el primer paso, que hemos hablado, los pequeños, los que no han salido de la provincia, dar ese salto fuera de la provincia. Los medianos, porque no tienen que ser grandes, los medianos, dar el salto internacional, que todavía quedan muchas empresas para dar ese salto. Los grandes,
Los grandes son los que más claro lo tienen, porque ya están fuera, están viendo cómo está funcionando el mercado fuera y lo están haciendo, encima lo están haciendo muy bien. Esa sería la primera vía. Y la otra vía, yo creo que es empezar a trabajar en modernizar ese producto, es decir, que el producto sea un producto terminado. ¿Son proyectos próximos o futuros de estos que me hablas? Son proyectos que se están viendo el día a día, es decir, nosotros estamos viendo que es cierto que la parte primera, la que te he comentado, de los pequeños, dar un salto hacia afuera, dentro de España se hacía antes mucho, se dejó de hacer y es una cosa que yo creo que debemos de retomar, y si se están teniendo contactos ya con otras cámaras para poder empezar a trabajar en esa promoción. ¿Cómo ves a la comarca del Jiloca pues, dentro de unos años, ese futuro del que hablábamos? Pues yo sinceramente creo que habría que hacer algunas peticiones que yo creo que ayudarían, como es, está claro que hay que conectar por autovía de alguna forma con el centro de España, con Madrid. Yo creo que se ha intentado por Cuenca, el tema ecológico no lo permite, pues yo creo que solo nos queda una vía, es decir, que no es que la defienda por descarte, la defiendo porque hay que hacerla, y creo que la única vía que tenemos es la que nos queda desde Monreal del Campo hasta Alcolea. Yo creo que deberíamos de no pedir una mejora en la carretera, sino pedir una autovía. Yo creo que eso es necesario y eso nos ayudaría a conectar también con el Bajo Aragón, que yo creo que es también un abandonado en el tema de infraestructuras, porque es cierto que Teruel no tenía ni 1 kilómetro de autovía, ahora tiene la A23, pero nos falta volver a vertebrar. Estamos hablando de vertebrar con el tren, nos hace vertebrar en la otra dirección, nos hace falta. Claro. Bueno, para acabar me gustaría pues darte la oportunidad, si quieres lanzar algún mensaje a empresarios, a la provincia, a la comarca del Jiloca desde Cámara, como pues reciente renovación. Me gustaría que nos dieran, a los que no nos conocen o no han trabajado con nosotros, espero que esta entrevista por lo menos les haga pensar si su producto está en alguno de los estados que yo he comentado, es decir, en el punto que hemos comentado, pues que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros, nuestro fin es asesorar. Y sí me gustaría, no me gusta pedir nunca nada a los políticos, porque no me gusta pedir, porque considero que su labor es buscar cuáles son las necesidades y cubrirlas, pero sí me gustaría, principalmente hablamos de la comarca, pues sí me gustaría un apoyo en ese proyecto que tenemos de una oficina de dinamización de la zona, que no estamos hablando que sea de la mano exclusivamente de Cámara de Comercio, sino me gustaría que fuera de mano de todos los dinamizadores económicos que hay, pues que sí nos dieran un apoyo y que bueno, que Cámara de Comercio, aunque esté en estos momentos en Teruel, hasta que podamos volver a abrir aquí, está a disposición de todos los empresarios para lo que quieran. Pues muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos en esta tarde y esperemos que sea así y que todos los proyectos salgan adelante. Muchas gracias a vosotros.